Hola, hola, hola amigos y amigas. Bueno, vamos a seguir entonces continuando con este curso de acción de precio en Forex. Y ya habíamos visto las dos primeras partes y para hacer un resumen, para que no pierdan el hilo de lo que es este curso, vamos a ir agregándose los temas que se van desarrollando como se presentó también en los otros cursos. Entonces los resúmenes de tema. Entonces para iniciar con la acción de precio, teníamos que tener en cuenta como base teníamos que tener en cuenta la teoría de las subastas. Esto es lo principal a desarrollar. Vamos a ver la teoría de las subastas, que tenía los 6 principios de la teoría que hay que tener en cuenta para poder realizar este análisis, este estudio. Y habíamos visto que la primer principio era las fuerzas de oferta y demanda que generan desequilibrios para un lado u otro, decidiendo la dirección del precio en función de los volúmenes negociados. ¿Qué significaba esto? Significaba que cuando el precio, por ejemplo, había una tendencia, habíamos mostrado el caso de una tendencia, que había llegado a un periodo de rango y durante ese rango las fuerzas de oferta y demanda generaron desequilibrios. En este caso habían sido para la venta, lo que originó que la dirección del precio sea bajista, porque los volúmenes con respecto de la oferta, o sea, de los vendedores con respecto a las demandas había sido superior. Este desequilibrio originó que podamos tener una noción más ya dilucidada de lo que iba a ser la dirección del mercado. Y ahora ese era el primer principio, estas fuerzas de oferta y demanda. Y como segundo principio tenemos que tener en cuenta que la referencia del desbalance del volumen anterior da una idea de las tendencias futuras. ¿Qué significa esto? Significa que, bueno, como en el caso anterior habíamos visto que se habría producido un desbalance y esto había tenido un determinado volumen, vamos a ver que si posteriormente en el próximo desbalance, luego de un rango, la acción de precios nos dice que hay un volumen quizás mayor al negociado y este genera otro desbalance todavía, un desbalance en la misma tendencia que el anterior, nos da idea que este volumen mayor nos está confirmando la dirección de esa tendencia. Vamos a verlo más gráficamente para que no se confundan los conceptos, sino quede simplemente en palabras. Habíamos visto, por ejemplo, que en el caso 1 habíamos tenido un desequilibrio. En este periodo de rango había un desequilibrio, había llegado al precio justo. El desequilibrio lo habíamos visto, que dio origen a una tendencia bajista. Entonces, ¿qué dice el segundo principio, la teoría de la subasta? Trata de que cualquier mercado busca facilitar el intercambio de bienes, servicios, acciones o cualquier otro tipo de bien tangible e intangible. Si estamos hablando de una subasta, estamos hablando de que esto se da en un determinado mercado de determinados activos, productos, lo que querramos. Y cuanto más gente esté involucrada, esto va a facilitar mejor el intercambio. Entonces vamos a ver que, como decíamos, como no estamos solo en el mercado, que simplemente la decisión de utilizar el precio o los indicadores que son referencia a periodos anteriores ya no era suficiente como para tener una claridad de lo que el mercado buscaba. Veíamos no solo que además teníamos en cuenta el volumen, es decir, la cantidad de participantes en este mercado. Habíamos visto que había day trader, scalper, swing trader, había institucionales, había todo tipo de participantes que iban haciendo sus diferentes aportaciones y que luego de que todos interactuaban en se establecía un precio justo, un nivel de equilibrio donde ya algunos estaban dispuestos a pagar más para adquirir ese bien, estaban de acuerdo, y los que y lo iban a adquirir, que no estaban dispuestos a pagar más, podían admitir esta caída para tener beneficios en la venta, si lo aplicamos al mercado de divisas. Pero ¿qué ocurre? Además de tener en cuenta estos desbalances, hay que tener en cuenta que ustedes, por ejemplo, aquí vieron que este desbalance originado, por ejemplo, aquí, y da origen a una tendencia bajista, ocurre que cuando el precio caiga, ustedes fíjense aquí, ¿qué ocurre aquí? Aquí podemos tener una tendencia que vuelva alcista o que siga bajista. ¿Y qué nos va a indicar esto? Porque ya tuvimos un
primer impulso, digamos un primer desbalance que originó el impulso bajista fuerte. Pero ¿qué ocurre aquí? ¿Qué ocurre aquí en este punto? Que este desbalance, ustedes fíjense que este gráfico tiene un determinado tamaño y este es más grande. ¿Qué significa esto? Esto significa que hay mayor cantidad de participantes en el mercado, o quizás la misma cantidad de participantes en el mercado, pero con un volumen mayor de negociación. Ahora esta puja que dio origen a un desbalance y una caída, aquí ya vemos que nuevamente, una vez que entra en un periodo de rango, porque ustedes fíjense que aquí se produce una caída hasta este nivel y después hay una fuerza alcista que intenta pujar al alza, porque estos niveles de precio, hubo gente, hubo personas, hubo instituciones, hubo actores del mercado que en este nivel estaban perfectamente posicionados, y luego al caer el activo o dejarlo caer o hacer sus negociaciones necesitan que este activo vuelva a subir. Entonces hay inyecciones alcistas, pero ustedes ven una rápida corrección bajista y entra en un periodo de rango, o sea, de una puja. ¿Qué diferencia hay con respecto a esto? Que aquí vemos la importancia de este seguimiento bajista en el volumen mayor de mercado, o sea que aquí una cierta cantidad de participantes que originaron esta caída, pero en este punto, a este nivel de precio, el volumen, o sea, los interesados en este precio es mucho mayor este volumen, y vamos a ver si lo afecta alcista o bajista de acuerdo a cómo este volumen actúe y qué tipo de desbalance origina. Aquí, una vez que este nivel de volumen es superado, aquí hay que tener en cuenta que el desbalance en este va a ser mucho más fuerte que aquí, sea en compra o sea en venta. Por ello dice, estas zonas son zonas de equilibrio, acumulación de volumen. Estos niveles de precio del mercado se encuentran en un área de valor justo, pero aquí ocurre que hay mayor volumen. Fíjense que el desequilibrio, el volumen se expulsa aquí, el mercado se mueve en esta dirección, pero acá cuando llega a este punto, aquí el volumen es mayor, por lo tanto esto puede significar una tendencia o un seguimiento de la tendencia mucho más acentuado fuerte, o un cambio de tendencia mucho más acentuado y fuerte, porque el volumen de negociación en este nivel de precio es mayor. Por ello, una caída hasta un nivel de precios, y si no se utiliza la acción de precio y solamente se utilizan el basamiento de los periodos anteriores, este nivel de rango es muy conflictivo. La teoría de las subastas dice que, además de tener estos desequilibrios, las diferencias de volúmenes con respecto a los niveles de precios de equilibrio justos, que sea mayor o menor, le va a dar un impulso quizás más fuerte al alza o más fuerte a la baja. Esto también se observa, también en los delta. El delta es la diferencia entre el precio de compra y el precio de venta. Si bien en el trading se utiliza el bid y el ask, o a nivel broker se utiliza como el spread, porque es un valor que a pesar de ser el mismo valor, o sea, el spread está mencionado en pip, digamos, el bid y el ask está mencionado en diferencia en precios, y cuando hablamos de diferencias en volúmenes para esta misma variación entre precio de compra y venta se utiliza el término delta. O sea, en relación el spread, el bid y el ask y el delta serían la misma cuestión, pero en un caso está expresado, por ejemplo, el bid y el ask en una diferencia de precios, en el caso de spread estaría dicho en pips, y en el caso del delta estaría expresado en volumen que cambia entre el precio de compra y el precio de venta. Bueno, entonces cuando se utiliza, vemos que aquí el delta tuvo una variación, o sea, también habría un spread, también en este caso del ask importante. Vemos que esto está originando, lo que está mostrando es la ruptura de mercado. Como aquí también hay un delta alcista que se ve, pero no es el mismo volumen que este. Acá hay fuerte concentración alcista, aquí solamente una barra en este
periodo es bajo, bajo, solamente hay una alcista, después la próxima baja abruptamente, pero aquí también se utiliza, es parte de la acción de precio. Entonces vamos a ver qué dice el segundo principio de la teoría de las subastas. Vamos a ponerlo aquí. Entonces este segundo principio de la teoría de las subastas habla de que el mercado facilita la compra-venta entre sus participantes a través de la subasta, y con la ayuda de la subasta cada uno de ellos puede ver el movimiento direccional del mercado, es decir, se puede ver la continuación de la tendencia actual. ¿Por qué? Porque aquí si el desbalance también es en venta, con mayor volumen, decimos que la tendencia va a ser más fuerte todavía. En este nivel de rango, cuando termine la puja, vamos a ver a este nivel de precio que si el desbalance vuelve a ser en venta y es de un volumen mayor hasta este primer impulso de la tendencia, vamos a ver que aquí la tendencia muestra un seguimiento a través del tiempo que va a ser una operación en venta. Si aquí el desbalance con mayor volumen sería en compra, aquí vemos que va a haber una reversión hasta este nivel y puede ser superior, debido a que sí se daría un cambio de tendencia. Por lo tanto, el segundo principio trata de esto, de además que el mercado, aquí como ven, la cantidad de participantes aportan una mayor cantidad de volumen en este caso, dando como una confirmación de este primer impulso de que esta tendencia continúa. Por lo tanto, este análisis sirve además de no solo para tomar un primer impulso, en este caso bajista, sino para aquí confirmar un seguimiento de esta tendencia debido a que ha aumentado el volumen de negociación en el mismo caso, en el caso de producirse un desequilibrio en el mismo sentido que esta. Si no, sería ya una reversión. Por eso dice aquí, hay que entender si la oferta o en su caso la demanda domina en cada momento concreto, da pistas sobre la dirección de la próxima tendencia. Aquí, como vemos, una tendencia bajista, y si aquí se confirma el bajista y hay mayor incluso volumen que el anterior, quiere decir que hay más, vamos a poner, operadores o la misma cantidad de operadores, pero ya con mayor volumen de negociación, o sea, realizando contratos, operaciones con mayor cantidad de capital, que si generaron un desbalance en algún sentido, esa sería una confirmación más fuerte aún del seguimiento de la tendencia o una reversión hacia el otro lado. Bueno, aquí tenemos el segundo principio, y acá les quería aclarar, por si ustedes no vieron, ustedes ven que aquí este gráfico no está incluido como velas japonesas. Ustedes van a ver un gráfico que tiene como unas barras que sí representan la vela y unos números y unos ciertos valores que están configurados ahí. Lo vamos a agrandar un poco para que se vea mejor. Ustedes lo ven por aquí, de este tipo. Esto es importante que tengan en cuenta. Aquí se ve un poco mejor, no se ve tan claro, pero aquí van a ver que existe en cada barra, existe un número o dos números, depende cómo lo grafique, que esto es el volumen negociado. O sea, hubo una primera entrada de tantos contratos, por ejemplo, bajita, acá hay contratos alcita, acá les va diciendo cuántos contratos. Entonces vamos a ver un poco más de esto. Es que hace parte, antes de avanzar al tercer principio de la subasta, para tener una idea más clara de este sistema. Entonces vamos aquí, vamos a cualquier sitio. Por ejemplo, este sitio habla de aprender el order flow desde cero. Aquí no vamos a hacer trading con order flow, pero sí quiero aclararles, por si nunca los vieron, este sistema, porque ustedes quizás ven las velas y no tienen en cuenta el volumen. Por eso dijimos, ustedes fíjense que hablamos de los casos donde en la plataforma de trading nos guiamos por el precio simplemente y por indicadores que si eran técnicos o todos. Por ejemplo, si utilizamos la plataforma MetaTrader 4, todos los indicadores para atrás de este sistema están utilizando referencias a tiempos pasados.
Y aquí tenemos sobre cada vela que se va formando el volumen de operaciones que se va registrando en cada momento en que se conforma esta vela. Es decir, si estas velas serían a una hora, en una hora tendríamos aquí dividido las cantidades de cómo van entrando volúmenes y cómo va formando la vela para que termine o no. Entonces vamos a ver el order flow un poco para que ustedes lo vean. ¿Qué es el order flow? Lo vamos a tratar de ver para que se comprenda, porque de esto, como no se hizo ningún curso previo ni nada y no se habla, lo vamos a ver despacio. Antes de continuar, esto, si recuerdan, como el curso de gestión de riesgos se aclaró muchísimos temas más que son importantes, aunque no se va a utilizar el order flow. Pero como dijimos, hablamos del flujo de órdenes o el footprint, vamos a ver un poco más qué son estos conceptos que se van a mencionar. Bueno, actualmente el trading digital tenemos la información sobre la distribución del volumen negociado. O sea, hay sitios que dan estos datos en tiempo real, generalmente son de pagos. Hay algunas plataformas como la NinjaTrader que lo pueden obtener gratis, tener estos datos. Ya que, como dice, a lo largo de la vela japonesa antes no se mostraba tan fácilmente porque los proveedores no dan esta información. Acá tenemos, por ejemplo, velas japonesas que no se ve esa información, ¿sí? Tenemos cómo se forma, pero para formar esta vela, cierres o algo, se va formando a través del flujo de órdenes. Aquí tenemos un indicador de volumen también, tenemos el delta, cuánto está. Bueno, esto puede ser un tipo de gráfico que ustedes tengan, pero hay más completo. Entonces, antes de la creación del order flow, o sea, para ir viendo cómo iba desarrollándose la vela, o sea, de acuerdo a los contratos, para que cierre en un nivel de precio u otro, ya sea con los altos, los bajos, los precios de cierre o de apertura. El gráfico que hacía solo mostraba información del cambio de precios sin ningún dato adicional, pero con el uso del order flow vemos visualizado de forma armoniosa precio y volumen. Bueno, lo que nos permite ver el order flow es eso, no solo el precio sino el volumen, para tener en cuenta algunas consideraciones que son importantes. Entre ellas, permite ver la distribución del volumen que se ha negociado en cada precio en forma instantánea. Esto nos va a dar una idea si en cada vela es realmente la tendencia que estamos viendo. Por ejemplo, aquí podemos ver que esta tendencia es bajista. Aquí, por más que haya un precio de cierre, pero puede haber que el último sector de esta vela tenga un volumen ya de negociación alta e hizo caer esta vela hasta este nivel de cierre, porque termina el periodo de la vela, sea un minuto o una hora, pero esto puede dar origen a que se tenga con mayor claridad si ya se produjo la inyección de volumen para ver, por ejemplo, un cambio de tendencia. Bueno, acá así podemos ver cuál ha sido la dinámica, por eso dice, de la formación del volumen de cada vela en cada nivel de precio, identificando la actividad de los inversores, el proceso de movimiento del precio y viendo las transacciones realizadas por compradores y vendedores agrupadas por nivel de precio. Las plataformas de trading, bueno, las más nuevas tienen precio y volumen, facilitando la interpretación por parte del trader. Y acá vemos que el order flow es, para algunos traders, es el eslabón que faltaba para interpretar correctamente el mercado, para no solamente tener las velas basadas en el precio y trabajar realmente con lo que está pasando. El libro de órdenes, entonces, el order book, el flujo de órdenes, aquí lo tenemos. Acá ustedes fíjense, para que ustedes no confundan los conceptos, libro de órdenes, también llamado tabla de precios o profundidad de mercado, ya fue en su día una innovación comparable a la más reciente representación gráfica del order flow. Este es el flujo de órdenes que se representa. Antes existía el libro de órdenes. Aquí tenemos la representación a través del flujo de órdenes. Aquí tenemos para la venta, por ejemplo, cómo se presenta. Esto si fuesen contratos, aquí vemos de venta 103 contratos, 84 a distintos precios. Aquí, por ejemplo, ustedes fíjense cómo fue aumentando el precio y a determinados precios fue aumentando las órdenes, ya sea de compra o venta. Entonces tenemos la cinta
es saber interpretarla. La cinta se transmite de forma tabulada. Esto se ve mucho en las plataformas. Aquí tienen las órdenes. Leer la cinta es un proceso tedioso, realmente es fácil perderse. Por lo tanto, el order flow es una medida mucho mejor el order flow. Aquí lo vamos a ver. De la cinta, su representación gráfica es el order flow, porque aquí eran datos, en la cinta eran datos, pero aquí, como tenemos una representación gráfica de valores compra, venta en rojo, tenemos los volúmenes, así podemos ver cómo se va desarrollando en cada momento. Por ejemplo, la última etapa gráfica ordena el gráfico en forma de clústeres, el volumen de transacciones ejecutadas por cada nivel de precio. Analizando se entiende lo que ocurre realmente en el mercado. Aquí tenemos, bueno, vamos a ver los gráficos de clúster. Los operadores en un mercado se clasifican. Aquí tenemos los agresivos y pasivos. Aquí tienen que tener en cuenta este concepto. Los operadores, cuando se habla de operadores más agresivos o los operadores más pasivos, se realizan, cuando se dice en forma agresiva, como una orden a mercado, ya sea de compra o venta, y esta es cruzada con una orden opuesta, compra o venta no agresiva, una orden limitada que está a la espera, perteneciendo a un trader pasivo. La visualización del order flow muestra el volumen gráficamente, es decir, la cantidad de transacciones cruzadas a mercado contra limitadas, mostrando la presión que ejerce cada uno. Aquí podemos ver las órdenes a mercado más las limitadas que están puestas a la espera, y ahí en ese momento es una batalla que se produce, pujar órdenes a mercado que solo pueden resistir con órdenes ilimitadas. Antes de la creación del order flow, el volumen se mostraba con un histograma que se conoce como volumen vertical, agrupado en un marco por cada vela según un marco temporal determinado. Y ahora se agrupan en volúmenes negociados según el precio a que se cruzaron. O sea, estos cruces, existe un cruce agresivo de orden a mercado con un cruce pasivo de orden limitada, que es lo que nos da el volumen negociado. Ahora tenemos la oportunidad de ver el volumen en su proyección vertical, escala de precios, y en su proyección horizontal, escala de tiempo. Esta característica es una nueva dimensión donde se ve dónde se acumula el volumen y dónde no. Entonces aquí tenemos, por ejemplo, ustedes ven aquí las estructuras de velas en order flow. Las velas japonesas representan, como ya dijimos, máximos, mínimos, apertura y cierre. Son las OHLC de la división temporal, o sea, depende, esta puede ser una vela de un minuto, de 5, 15, 30 minutos, una hora, un día, que tiene un máximo, un mínimo, un alto y un bajo, pero esta vela se está conformando con órdenes aquí cruzadas de orden agresivas de entrada al mercado y órdenes pasivas que son órdenes pendientes, y es lo que va formando la vela. Gráficamente es esto es lo que ustedes estaban viendo aquí en los gráficos de la teoría de las subastas que les estaba mostrando. Esto que ustedes ven aquí es que está mostrando la representación, porque si alguien trabaja con el order flow va a utilizar esto, pero aquí estamos viendo, por ejemplo, en esta parte sobre la teoría de subastas, los desbalances. Estamos trabajando, vamos a ver después un indicador de perfil de mercado, que es este tipo, pero como les comenté, como ahora estamos viendo recién la teoría y es un tema extenso, simplemente acá el segundo principio nos está tratando de volúmenes, pero para que ustedes, si se están preguntando qué son estos datos, aquí los tenemos mejor representados. Sería esto, que es la representación gráfica a través del order flow del order book antiguo. Por eso dice, la vela del order flow está separada en divisiones horizontales. Aquí tenemos divisiones horizontales, ¿ve? Dice 0, 130, 1407, 2130. Son divisiones horizontales, una y una está dividido.
Esto es lo que tenemos. Una por cada variación mínima de precio recorrido. O sea, por cada tick vemos que cada tick que movió el precio ha habido una variación entonces de volumen. Entonces estos clústeres están mostrando esos valores, los cuales, por eso dice, contienen la gran cantidad de transacciones acontecidas en el periodo temporal que agrupa dicha vela. O sea, esta fuese una vela de una hora. Aquí tenemos los clústeres, que cada movimiento de tick de precio está mostrando las variaciones, como dijimos, entre posiciones de órdenes a mercado y posiciones pendientes. Bueno, los clústeres se actualizan a tiempo real con datos sobre nuevas transacciones ejecutadas al instante. Bueno, aquí por ejemplo en este sitio les muestra japonesas y barras versus el order flow. Incluso acá les muestra, ustedes ven aquí cómo trabajar con estas velas japonesas, que muchos ya tienen conocimiento, hicieron muchos cursos, saben cuál es. Y aquí tenemos el order flow, como es un trabajo. Bueno, cada una tiene sus pros y sus contras, no es que una sea mejor y que la otra, pero bueno, en la acción de precio era necesario mostrar este tipo de significados. Bueno, los significados de los colores en el order flow: cada clúster, ya vimos lo que era un clúster, se pinta en uno o dos colores según los ajustes configurados por defecto. Rojo y verde generalmente son los usuales, pueden ponerlo en azul y amarillo, marrón y gris, lo que ustedes quieran. Anteriormente se explicó por eso que existen dos tipos de operadores: las órdenes agresivas de entrada al mercado y las órdenes pasivas limitadas. Dependiendo de esto, las negociaciones se clasifican en dos tipos. Aquí es lo que vemos: las negociaciones son ask o bid. Aquí tenemos negociaciones ask o bid, ya sean compras o venta, o sea, venta mercada cruzada con compra limitada. Y las ask son compra mercado cruzada con venta limitada. Aquí ustedes fíjense que el color rojo significa que predominan los contratos cruzados por bid frente a los cruzados por ask. Los bid son venta a mercado, o sea, aquí es ventas, aquí hay ventas cruzadas con compras, y estas, el ask, son compras. Cuando predominan los bid frente a los cruzados ask, está en rojo, y el verde lo contrario. Así el color del order flow depende de la diferencia entre el bid y el ask, es decir, el delta. Ya dijimos que el delta es el bid y el ask cuando se trabaja con volúmenes. Si tuviésemos trabajado el bid y el ask con respecto a la gestión de riesgo, diríamos un nivel de precios o determinado spread. En su caso representaría el spread que maneja el broker en PIB, pero aquí esto representa el delta, esta diferencia entre venta y con compra. Aquí lo tenemos. Aquí ustedes ven que de estas transacciones aquí predominaron, por ejemplo, estas son mayores, predominan venta. Aquí estas son mayores, las que son órdenes pendientes, órdenes a mercado más y las pendientes, por tanto hay venta. Y acá al revés, aquí como estas son menores, estas son mayores, aquí predomina la compra. Entonces estas diferencias es lo que le va dando finalmente cómo es el volumen de operación, es decir, el delta. Este es lo que ocurre aquí, es el delta, se ve en estos puntos, diferencia del bid y el ask. Por eso el color nos dice si hubo más ask o bid a un precio determinado. Aquí se ve, por ejemplo, esta tuvo 1344, tuvo menos 1532. Fíjense que esta también tuvo menos 82, 1473, 2230. Entonces el color nos dice si hubo más ask o bid a un precio determinado. A este precio que representa, por ejemplo, esta vela que está aquí, esta hubo, por ejemplo, ustedes ven aquí que en esta vela que se formó hubo, por ejemplo, hubo o más bid o más ask, y va formando el delta a determinados movimientos. El color verde o rojo a la izquierda de los clústeres, el cuerpo de la vela, de la cual indica si la dirección es alcista o bajista. Finalmente, como dijimos, estas velas muestran bajista. Aquí hubo las transacciones, por ejemplo acá
eh, marca si hay más bid o as, como fue el delta. Finalmente la vela que se forma, esta o esta o esta, indica eso, si la dirección es alcista o bajista. Finalmente, luego de todos estos tics que va moviendo y se ve si hubo más bid o as, se forma esta vela que marca si la dirección es alcista o bajista. Y el clúster de cada vela con mayor volumen está destacado en negrita. Y dentro de este lugar, aquí fue donde hubo el mayor volumen. Y vemos que hubo este mayor volumen, pero finalmente, aunque fue mayor volumen, vemos que hubo en venta mayor. Y por lo tanto la vela da la dirección bajista. Bueno, esto es para ver cómo se forman este tipo de velas. Este tipo de velas ustedes después las pueden estudiar mejor. Pero aquí estamos viendo porque se van a ver en los gráficos y no van a saber cómo se determinan estas velas mediante el order flow. Ya vimos cómo se formaban de acuerdo al bid y al as. Formaban el delta y ese delta, digamos, es lo que va mostrando finalmente cómo se va a formar la vela. Bueno, la clasificación. La lectura entonces del order flow es muy diferente a lo que es el análisis tradicional. Ustedes, si no están acostumbrados, van a ver que es muy diferente. Tanto se aplican patrones de precio, análisis basado en indicador. No es un sistema con una luz rojo-verde. Hay que tener bien los datos transmitidos en forma de gráficos de clústeres y utilizando un conjunto en conjunto con el concepto y una lógica razonable del mercado. Bueno, recomendamos leer la teoría de las subastas para comprender bien qué es lo que estamos estudiando. Fíjense que este sitio lo que también le está dando a entender y que es lo que ustedes tienen que comprender antes de hacer esto, que no es lo que estamos enseñando aquí, pero porque se utiliza esto para conocer la teoría de las subastas, que es lo que estamos acá. La vamos a aplicar de una manera, muy diferente, con un sistema ya práctico, para que no tengan que hacer todo este trabajo que les va a llevar mucho tiempo. Pero no obstante, conviene hacer una aclaración de este tipo de sistema por si no lo conocen. Entonces acá vamos a darle una repasada rápida. En general, el perfil de volumen, el análisis de soporte y resistencia y otros tipos de análisis macro y de contexto de mercado indican al trader dónde debe colocar sus órdenes. Esto en términos sencillos, dónde entrar. El order flow está diseñado para mostrar al trader cuándo entrar, ¿sí? Eso es lo que hablábamos, es lo que vamos a utilizar en la acción de precio, que es un método ya más desarrollado para no tener los errores de principiante que tienen las personas cuando se ponen con sistemas nuevos. Una vez entendida la estructura del order flow, se pueden sacar conclusiones acerca de los distintos contextos. Además, se pueden sacar distintas piezas, bueno, muchas cosas, ¿no? A continuación se ven tres tipos de patrones. Por ejemplo, si ustedes lo utilizan, vamos a ver patrones de una vela, patrones de nodos de volumen en extremos de la vela y patrones de múltiples velas. Vamos a ver patrones de una vela. Son los patrones que se forman dentro de una vela a tiempo real, observando el color y tono de cada celda individualmente. Recuérdense cómo se formaba cada vela. Ven que acá hay de las dos tipos. Acá la vela con mayor volumen fue alcista, pero sin embargo prevaleció la bajista. Pero fíjense que hay patrones de una vela, porque fíjense que esta vela hay mucha tendencia alcista. De hecho, fíjense que casi no hay entrada de volumen negativa. Esta alcista puede ser un patrón de movimiento. Se forman dentro de la vela real y hay que observar el color y el tono de cada celda individual. Hay que tener, ven, las secuencias de clústeres si tienen el mismo color o no. Aquí lo teníamos, ven que tienen distintos colores, representan distintas fuerzas que tienen los movimientos, volúmenes. Cuanto más oscura es la celda, mayor es el desequilibrio del order flow. Tonos claros indican trade equilibrados. ¿Sí? Acá los order flow teníamos órdenes ejecutadas a mercado y órdenes pendientes. Entonces, como aquí puede haber más o menos, por ejemplo, esto va a indicar los colores. Cuanto más fuertes son estos colores, vamos a ver trade más claros. Y cuanto digamos trade más definidos, y cuando son más claros son trade más equilibrados entre lo que es orden de mercado y pendiente. De forma similar,
varias celdas vecinas del mismo color indican direccionalidad del movimiento. Si el color del cambia dramáticamente, indica que se ha perdido el balance y hay indecisión. Nunca se ve patrones perfectos en esto, también es como toda estrategia, por eso que no la enseñamos, porque es una más de las estrategias, pero sí nos sirve para entender un poco más que se utiliza la relación precio-volumen, que ustedes tienen que tener en cuenta cuando aplican la acción de precio, y cómo se va formando estas velas también. Y vamos a ver valores relativos y absolutos. Los valores numéricos pueden ser a la vez relativos y absolutos. Relativo significa como un valor específico se correlaciona con otros anteriores durante la formación de la vela y también con las celdas y velas circundantes. Los valores absolutos toman como referencia los valores habituales en el presente activo y son los que ayudan a determinar el nivel de volatilidad. Aquí se ve, por ejemplo, cómo varía los clústeres de color. Cada mercado se caracteriza por los valores absolutos específicos, también depende del marco temporal. Bueno, muchas consideraciones que hacen al trade. El balance relativo entre el bid y el ask, entre ambos volúmenes en cada celda, brinda la información de cómo se va desarrollando un trade en un contexto de oferta y demanda. Si el bid y el ask son casi iguales, es un indicativo de un equilibrio, el precio no se va a mover mucho, ¿sí? Quiere decir que si las órdenes realizadas a mercado más lo pendiente, ahí con respecto a bid y ask no tienen variaciones, va a seguir de la misma manera. Aquí, por ejemplo, tenemos desequilibrios. Acá ustedes ven un rojo muy fuerte, tenemos un desequilibrio fuerte. En este momento se formó el desequilibrio fuerte, aquí un desequilibrio moderado, un secado de volumen, no hay más, no hay operaciones para esta vela. Aquí finalmente la vela termina siendo bajista, pero acá tenía un desequilibrio. Bueno, aquí se va analizando. Tenemos patrones de nodos de volumen. Cerca del cierre de la vela, por ejemplo, tenemos un clúster con alto volumen bid. Y aquí, si la última es fuerte, justamente al cierre, porque esto está hecho de acuerdo a un periodo de tiempo, aquí la próxima puede ser continuidad bajista. Aquí por una vela diaria puede ser, si operamos después a una hora vamos a tener una tendencia bajista. Bueno, tenemos muchas formas de operar esto. Aquí lo tenemos también los distintos, por ejemplo, una vela con clúster equilibrado, y acá se ven casi los mismos niveles. Ven, aquí cierra de esta manera, pequeña bajista, porque tiene volúmenes bid y ask muy fuertes en ambos casos, se produce un equilibrio de mercado. Bueno, tenemos patrones de múltiples velas. Aquí es donde hemos visto, por ejemplo, estas tendencias que se van llegando. Por ejemplo, acá vamos a ver, por ejemplo, subasta agotada. Las subastas agotadas pueden tener muchas formas. La subasta agotada es la situación cuando compradores o vendedores no están activos en un determinado nivel de precio. En este caso nadie está interesado en el precio actual. Gran volumen de mercado, se ha dado justo después de la apertura y el precio subió hasta un nivel claro de resistencia y luego esos extremos cae bruscamente hacia niveles mínimos. Aquí es necesario entonces analizar, cuando no hay movimiento de mercado, varios velas. Por ejemplo, en los extremos de las últimas 3 velas vemos 0 contratos negociados. Acá cuando cerraban las velas, por ejemplo, había 0 contratos negociados, no había ventas. Al mismo tiempo el volumen de compra se agota cada vez más hasta que alcanza un nuevo máximo. Una nueva ronda de compras se da aquí. Aquí vemos cómo se iba agotando y cómo cerraba 0, 0. Aquí se da, por ejemplo, un nuevo nivel de compras, pero tampoco consigue empujar. Aquí se da, acá había ya una venta fuerte. Bueno, acá cae, fíjense cómo va dando una finalización. Es otro patrón de múltiples velas. Bueno, hay muchísimo para ver. Ustedes ven que divergencias también se estudian, este tipo de delta. Tenemos diferentes movimientos. Bueno, aquí tenemos a quien ha hecho el artículo para Armaga FX.
donde ustedes pueden encontrar, por ejemplo, aquí tienen una guía order flow, guía de volumen, que es el VDLA, guía de profundidad de mercado, cómo elegir un blog, bueno, mejor, bueno, aquí tienen este sitio, mucha información. Aquí no es el tema enseñar el order flow, pero sí ver, porque teníamos aquí, estábamos mostrando en nuestro propio artículo que este análisis de desbalances, acá estamos haciendo desbalances, como también se guiaba, también donde veía entradas de volumen, por ejemplo aquí ustedes ven estos colores más oscuros de entradas de volúmenes. Aquí finalmente donde tenemos la entrada fuerte, acá compra, tenemos una entrada, acá hay que ver, analizar el número de contratos, cómo es la vela, entonces aquí junto al desbalance origina la tendencia bajista, pero aquí estamos viendo solamente los desbalances, porque vamos a hacer una estrategia práctica, pero para que ustedes comprendan que cuando se habla de los volúmenes, que está mirando sobre el order flow. Bueno, hasta aquí entonces esta parte, el segundo principio, para no extenderlo más de inicio, pero para no dejar dudas, y así pasamos un poco más al tercer principio de la teoría de subasta, donde se va a ver un poco más de este tema, de qué nos puede servir de acuerdo a la teoría de las subastas.